Caso 1. Jocelyn Ortega. El 25 de octubre de 2012 comenzó como innumerables otros días de otoño en el Upper West Side de Manhattan. Marina Cream, madre que se quedaba en casa y ex maestra, se preparó para llevar a su hija de 3 años, Nessie, a una clase de natación en un YMCA cercano. Sus otros 2 hijos, Lucía, de 6 años, y Leo, de 2, permanecerían en el apartamento familiar en el edificio La Rochelle, con su niñera, Jocelyn Ortega. El arreglo era rutinario. Ortega había trabajado para la familia Cream durante más de 2 años. Habían confiado en ella tan completamente que pagaron por sus viajes de regreso a la República Dominicana e incluso habían ido de vacaciones con ella allí 9 meses antes. Según todas las apariencias externas, ella parecía dedicada a los niños. Marina había acordado reunirse con Ortega y Lucía en la clase de baile de la niña de 6 años más tarde esa tarde, alrededor de las 5:30 de la tarde. Cuando Ortega no llegó a tiempo, Marina se preocupó. Intentó llamar y enviar mensajes de texto a la niñera. Sin respuesta. Marina regresó al apartamento con Nessie para verificar a sus hijos. Las luces estaban apagadas cuando abrió la puerta. El silencio inquietante la desconcertó. Regresó al vestíbulo y le preguntó al portero si había visto salir a los niños. No lo había hecho. Marina volvió a subir y comenzó a buscar por el apartamento oscuro. Caminó hacia el baño del fondo. Cuando abrió la puerta, descubrió una escena de horror inimaginable. Lucía y Leo yacían en la bañera, sus pequeños cuerpos cubiertos de sangre. Sus ojos estaban abiertos. Lulú había sido apuñalada más de 30 veces. El pequeño cuerpo de Leo tenía 5 heridas de arma blanca. Ambos niños ya estaban muertos o moribundos. Ortega estaba sentada en el piso del baño junto a la bañera, un cuchillo de cocina en su mano, su propia garganta y cuello sangrando por heridas autoinfligidas en lo que parecía ser un intento de suicidio fallido. Marina agarró a Nessie y corrió hacia el rellano del pasillo, fuera del apartamento. Comenzó a gritar. El sonido que salió de ella, testimoniará más tarde, era algo que no sabía que existía dentro de ella. Los vecinos llamaron al 911. Los servicios de emergencia llegaron en cuestión de minutos, pero no había nada que pudieran hacer. Lucía y Leo fueron declarados muertos. Ortega fue trasladada de urgencia al hospital, donde sobrevivió a sus heridas. Kevin Cream, el padre de los niños, estaba en un viaje de negocios y volaba a casa desde la costa oeste cuando la policía lo contactó en el aeropuerto internacional John F. Kennedy. Se enteró en ese momento de que sus 2 hijos estaban muertos. Más tarde, hablaría de caminar por un largo pasillo del hospital para ver sus cuerpos, un viaje que ningún padre debería tener que hacer jamás. La investigación rápidamente reveló información preocupante sobre Ortega. Había sido contratada basándose en una recomendación de su hermana, quien también trabajaba como niñera para otra familia de Nueva York. Pero los fiscales descubrirían más tarde que la familia de Ortega había fabricado sus antecedentes y referencias para hacerla parecer calificada para el puesto. El engaño funcionó. Los Cream la contrataron, la recibieron en su hogar y le confiaron las vidas de sus hijos. Durante el juicio que siguió años después, los fiscales argumentaron que Ortega había sentido celos del estilo de vida de Marina Cream y resentimiento por su salario. Los Cream habían sido empleadores generosos que trataron bien a Ortega, incluso pagando por sus viajes. Sin embargo, algo se pudrió dentro de ella. Esa tarde de octubre, mientras Marina llevaba a Nessie a clases de natación, Ortega llevó a cabo un ataque brutal contra los 2 niños dejados a su cuidado. El equipo de defensa de Ortega argumentó que estaba mentalmente enferma y no podía ser considerada responsable de sus acciones. La retrataron como alguien que sufría de depresión y ansiedad no diagnosticadas que su familia había ocultado a los Cream. Durante el juicio de 7 semanas en marzo de 2018, los jurados escucharon el desgarrador testimonio de Marina Cream.
Ella describió llegar a casa al apartamento inquietantemente silencioso y abrir la puerta del baño para encontrar los ojos vacíos de sus hijos mirándola fijamente, sus pequeños cuerpos cubiertos de sangre. Habló de agarrar a Nessie y gritar, un sonido que describió como proveniente de un lugar que no sabía que existía dentro de ella. El jurado no se dejó persuadir por la defensa de locura. El 18 de abril de 2018, después de deliberar durante más de un día, encontraron a Ortega culpable de todos los cargos, 2 cargos de asesinato en primer grado y 2 cargos de asesinato en segundo grado. Ortega mostró poca emoción mientras se leía el veredicto, mirando fijamente hacia adelante mientras una fila de oficiales de la corte vigilaba detrás de ella. En su audiencia de sentencia, el 14 de mayo de 2018, tanto Marina como Kevin Krim pronunciaron emotivas declaraciones de impacto de víctimas. Marina le dijo al juez que Ortega había destruido a su propia familia a través de sus acciones, señalando que Ortega no había mostrado ningún remordimiento y nadie de su familia se había disculpado jamás. Dijo entre lágrimas que aunque Ortega pudo haber pensado que destruyó a Lulu y Leo, había fracasado. Seguían siendo fuerzas poderosas, 2 estrellas que siempre guiarían a la familia hacia adelante. Kevin Krim fue aún más directo. Destrozó verbalmente a Ortega por no declararse culpable y forzar el caso a una sala de audiencias, sometiendo a la familia, los jurados y la audiencia a la prueba de un juicio. Describió a la acusada como una narcisista malvada y completamente peligrosa. Era correcto, dijo, que debiera vivir y pudrirse y morir en una caja de metal, como la sombra fea y oscura de las luces brillantes y resplandecientes de Lulu y Leo. El juez Gregory Carro se refirió a Ortega como pura maldad antes de sentenciarla a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La mujer de 55 años pasará el resto de su vida tras las rejas. Pero el caso reveló un vacío preocupante en la ley. Debido a que la familia de Ortega había mentido sobre sus antecedentes y fabricado referencias, Kevin Krim señaló en la sentencia, ellos tenían responsabilidad por poner a una persona peligrosa en contacto con niños vulnerables. Sin embargo, no enfrentaron consecuencias legales. No existía ninguna ley para responsabilizarlos por su engaño. Los Krim canalizaron su dolor hacia la defensa de causas. Presionaron por legislación para hacer que sea un crimen falsificar solicitudes de empleo y referencias para alguien que trabaja en el cuidado de niños. En respuesta directa a los asesinatos de sus hijos, se introdujo un proyecto de ley llamado Ley de Lulu y Leo en la legislatura del estado de Nueva York. La ley finalmente fue aprobada, creando penas criminales por falsificar credenciales en puestos de cuidado infantil. En la firma del proyecto de ley, Kevin Krim declaró que habían contratado a la mujer que asesinó a sus hijos basándose en un conjunto deliberado de mentiras, y gracias a la nueva ley, ahora habría un fuerte elemento disuasorio para ese tipo de engaño. La familia también creó el fondo Lulu and Leo, una organización benéfica sin fines de lucro que proporciona programas de educación creativa para niños desfavorecidos a través de una iniciativa llamada Elige Creatividad. El fondo fue, en palabras de Kevin, un acto de desafío positivo. Para 2014 había servido a 2.300 niños. Los Krim publican fotos y recuerdos de sus hijos en la página pública de Facebook del fondo, incluyendo eventos de recaudación de fondos y obras de arte creadas por Lulu y Leo. Desde los asesinatos, Marina y Kevin han tenido 2 hijos más, Félix y Linus, quienes aparecen en videos relacionados con el fondo. El caso atrajo atención internacional. La escritora franco-marroquí Leila Slimani escribió una novela inspirada en los asesinatos llamada Chanson douce en francés, publicada como Lullaby en el Reino Unido y The Perfect Nanny en los Estados Unidos. El libro fue bien recibido en Francia, ganando el prestigioso Prix Goncourt en 2016, aunque no logró un éxito similar en Estados Unidos. Jocelyn Ortega permanece en una prisión del estado de Nueva York,
cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El nombre Ortega se asoció con uno de los actos de violencia más impactantes cometidos por una cuidadora de confianza en la memoria reciente. Las últimas palabras de Marina Cream antes de encontrar a sus hijos fueron para recordarles que Lulu y Leo siempre estarían con ellos. Incluso hoy, más de una década después, el caso continúa influyendo en las discusiones sobre la investigación de cuidadores, verificación de antecedentes y la confianza sagrada depositada en aquellos que cuidan a nuestros más vulnerables. La devastación forzó verdades incómodas a la conversación pública. ¿Cómo protegen las familias a sus hijos cuando incluso una investigación exhaustiva falla? ¿Qué responsabilidad tenemos de asegurar honestidad en el proceso de contratación? ¿Y cómo honramos la memoria de niños cuyas vidas fueron robadas por alguien que debería haberlos protegido? Lucia y Leo Cream no vivieron para ver sus próximos cumpleaños, pero a través de la determinación de sus padres, su legado se extiende mucho más allá de la tragedia que les quitó la vida. Caso 2. Christine Falling. Christine Laverne Slaughter nació el 12 de marzo de 1963 en Perry, Florida, en circunstancias que ofrecían poca esperanza de una vida normal. Su madre Ann tenía solo 16 años, su padre Thomas tenía 65, un leñador que resultó ser tanto desatento como violento. La familia vivía por debajo de la línea de pobreza y Christine no recibió el apoyo en la primera infancia que necesitaba desesperadamente. Era considerada con discapacidad mental y sufría de epilepsia. Cuando sus padres ya no pudieron costear su manutención y sus constantes discusiones hicieron la vida en casa insoportable, Christine y su hermana mayor pasaron porciones de su infancia en varios orfanatos. Desde temprana edad, Christine demostró tendencias violentas. Comenzó a matar animales pequeños, especialmente gatos domésticos. Los estrangulaba o los dejaba caer desde alturas, justificando más tarde sus acciones, diciendo que quería poner a prueba sus 9 vidas. Este comportamiento perturbador debería haber servido como advertencia. En cambio, pasó en gran medida desatendido. A los 14 años, en septiembre de 1977, los padres de Christine la forzaron a casarse con un hombre de 20 años. La unión duró solo 6 semanas, marcada por peleas y altercados físicos casi diarios antes de terminar en divorcio. Lo que siguió fueron años de quejas médicas inexplicables. Durante los siguientes 2 años, Christine fue hospitalizada 50 veces, pero los doctores no pudieron encontrar ninguna condición tratable. Sufría de alucinaciones y se quejaba de puntos rojos que aparecían ante sus ojos. A los 16 años, fue diagnosticada como médicamente incapacitada. A pesar de su historia problemática y discapacidades documentadas, Christine Falling comenzó a trabajar como niñera para vecinos y amigos. Necesitaba dinero y cuidar niños parecía un trabajo sencillo. Lo que nadie se dio cuenta era que estaban entregando a sus hijos a alguien cuyos impulsos violentos nunca habían sido abordados apropiadamente. El 25 de febrero de 1980, Cassidy Johnson, de 2 años, fue enviada a un consultorio médico en Blountstown, Florida. Fue diagnosticada con encefalitis. 3 días después, el 28 de febrero, Cassidy murió. Una autopsia enumeró la causa de muerte como trauma por fuerza contundente en el cráneo. Falling, quien había estado cuidando a Cassidy, afirmó que la niña se había desmayado y caído de su cuna. El médico tratante no creyó la historia de Falling y escribió una nota recomendando que la policía la investigara. Esa nota se perdió. El caso fue cerrado. Poco después de la muerte de Cassidy, Falling se mudó a Lakeland, Florida. 2 meses después, a principios del verano de 1980, Jeffrey Davis, de 4 años, murió mientras estaba bajo su supervisión. Una autopsia apuntó a miocarditis, una condición cardíaca que rara vez es fatal, como la causa de muerte. Nadie conectó la muerte de Jeffrey con el incidente anterior con Cassidy Johnson. 3 días después del funeral de Jeffrey, la familia Davis
le pidió a Falling que cuidara al primo de Jeffrey, Joseph Spring, de 2 años. Murió en cuestión de horas. Los médicos diagnosticaron una infección viral como la causa. Notaron que el virus pudo haber causado la muerte de Jeffrey también. La comunidad médica aceptó esta explicación. No se lanzó ninguna investigación. Nadie cuestionó por qué los niños seguían muriendo bajo el cuidado de Christine Falling. En julio de 1981, Falling dejó Lakeland y regresó a su ciudad natal de Perry, en el norte de Florida. Encontró trabajo como ama de llaves para Wilbur Swindle, de 77 años. En su primer día de trabajo, Swindle murió repentinamente en su cocina. Debido a su edad avanzada y salud en deterioro, no surgieron sospechas. La muerte fue atribuida a causas naturales. La siguiente víctima de Falling fue su sobrina de 18 meses, quien supuestamente dejó de respirar mientras estaba bajo el cuidado de Falling. Una vez más, y por lo que resultaría ser la última vez, la asesina escapó de ser aprehendida. Las muertes se estaban acumulando, pero cada una era vista de forma aislada en lugar de como parte de un patrón. Para este momento, Falling había estado presente en las muertes de al menos 5 niños y un hombre anciano durante el lapso de 2 años. Sin embargo, permanecía libre. Las muertes habían ocurrido en diferentes jurisdicciones. Cada una tenía explicaciones alternativas plausibles. Los niños pequeños y las personas ancianas mueren de causas naturales. Los examinadores médicos no se comunicaban a través de las líneas del condado sobre patrones inusuales. No existía una base de datos central que rastreara niñeras vinculadas a múltiples muertes de niños. El patrón finalmente se rompió en julio de 1982. Travis DeWayne Coleman, de 10 semanas, dejó de respirar mientras Falling lo cuidaba en su casa móvil en Blountstown. Esta vez se solicitó una autopsia. Los examinadores médicos descubrieron que el bebé había muerto por asfixia. El hallazgo de lesiones internas consistentes con sofocación no podía explicarse por causas naturales o accidente. Las autoridades interrogaron inmediatamente a Falling. Bajo interrogatorio, confesó haber asesinado a 3 niños mediante lo que describió como sofocación. Afirmó que había escuchado voces ordenándole matar a los bebés. Las voces le dijeron que colocara mantas sobre sus rostros. Dijo que los mató para evitar que alguien los escuchara gritar. Falling fue arrestada y acusada de asesinato. Los fiscales tuvieron que decidir qué casos perseguir. Se enfocaron en las muertes donde la evidencia era más fuerte. Cassidy Johnson y Travis Coleman. A cambio de evitar la pena de muerte y no ser acusada en las otras muertes, Falling se declaró culpable en diciembre de 1982. El 3 de diciembre de 1982, en la corte del circuito del condado de Calhoun, en Blountstown, la joven de 19 años se presentó ante el juez Larry A. Bodyford y se declaró culpable de los asesinatos de Johnson y Coleman. Al día siguiente, compareció ante otro juez en un condado separado y se declaró culpable de un tercer asesinato. Bodyford inmediatamente sentenció a Falling a 3 cadenas perpetuas concurrentes con elegibilidad para libertad condicional después de 25 años. Su padrastro Jesse Falling, quien la había adoptado a los 4 años, permaneció desconcertado incluso después de su condena. Insistió en que ella amaba a los niños, no podía reconciliar a la persona que pensaba conocer con los crímenes que había cometido. Falling fue transferida a prisión para comenzar a cumplir su sentencia. A lo largo de las décadas que siguieron, se volvió elegible para libertad condicional, pero fue negada repetidamente. En su audiencia de libertad condicional, en 2017, los fiscales le dijeron al panel de revisión que la llamada niñera del infierno no merecía misericordia. La solicitud de libertad condicional fue rechazada. Su fecha de liberación presunta fue establecida para el año 2254, mucho después de que haya muerto.
El caso de Christine Falling planteó preguntas inquietantes sobre cómo la sociedad protege a sus más vulnerables. A una adolescente con discapacidades mentales documentadas, un historial de tortura animal y 50 hospitalizaciones psiquiátricas se le había permitido trabajar como niñera. No existía ningún sistema para evitar que alguien con sus antecedentes obtuviera acceso a los niños. Ninguna agencia rastreaba patrones de muertes de niños a través de jurisdicciones. El médico tratante que sospechó de Falling después de la muerte de Cassidy Johnson había intentado dar la alarma. Su nota recomendando investigación se perdió en el desorden burocrático. De haber sido atendida, 4 niños más y un hombre anciano podrían haber vivido. El sistema falló en múltiples puntos. El caso de Falling también destacó lo fácilmente que las muertes de niños muy pequeños pueden atribuirse a causas naturales. El síndrome de muerte súbita del lactante, infecciones virales, condiciones cardíacas y accidentes. Todos proporcionan explicaciones plausibles. Sin una investigación cuidadosa y reconocimiento de patrones, un asesino puede operar durante años, moviéndose de pueblo en pueblo, dejando un rastro de pequeños cuerpos atrás. Las voces que Falling afirmó escuchar nunca fueron verificadas. Algunos cuestionaron si inventó las alucinaciones auditivas para apoyar una defensa de locura. Los expertos en salud mental que la evaluaron encontraron que sabía distinguir el bien del mal cuando cometió los asesinatos. Su motivo sigue siendo desconocido. Nunca expresó remordimiento ni ofreció una explicación coherente más allá de las voces. Lo que se sabe es que entre febrero de 1980 y julio de 1982, al menos 6 personas murieron bajo el cuidado de Christine Falling. Sofocó a niños con mantas y almohadas mientras sus padres confiaban en ella para mantenerlos a salvo. Mató a su propia sobrina. Mató a un hombre anciano en su primer día como su ama de llaves. Cada muerte fue inicialmente aceptada como natural o accidental, hasta que el patrón se volvió demasiado obvio para ignorar. Christine Falling permanece encarcelada en Florida. Ahora tiene 60 y tantos años, habiendo pasado la mayor parte de su vida adulta tras las rejas. Las familias de sus víctimas han vivido con sus pérdidas durante más de 4 décadas. El caso continúa sirviendo como una historia de advertencia sobre la importancia de las verificaciones de antecedentes, la comunicación interjurisdiccional y tomar en serio las señales de advertencia que aparecen antes de que ocurran las tragedias. Incluso hoy, la pregunta planteada en toda Florida tras las muertes sigue siendo relevante. ¿Puedes confiar en tu niñera? La respuesta depende de que los sistemas funcionen correctamente, de una investigación exhaustiva, de que las notas de los médicos no se pierdan, y de que la sociedad tome en serio las vulnerabilidades de aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Caso 3. Kimora Hodges. El 13 de junio de 2022, un niño de 22 meses fue dejado en una casa en Roseville, Michigan, un suburbio al norte de Detroit en el condado de Macomb. Sus padres confiaron en Kimora Lawn May Hodges, una mujer de 22 años, para cuidar a su pequeño mientras trabajaban. Lo que no sabían era que Hodges ya estaba enfrentando cargos criminales por abusar de otro niño. A pesar de este caso pendiente, ella continuó cuidando niños. Para el final de ese día, el pequeño estaría luchando por su vida. Los detalles de lo que sucedió dentro de esa casa permanecen parcialmente protegidos por el lenguaje clínico de los documentos judiciales y reportes médicos. Los fiscales alegaron que Hodges dañó físicamente al niño con tal fuerza que sufrió lesiones catastróficas. El personal médico que lo examinó en el hospital encontró una hemorragia subdural, sangrado entre su cráneo y cerebro. También tenía hemorragias retinales bilaterales, sangrado en ambos ojos. Estas lesiones indicaban trauma craneal severo. El niño fue trasladado de urgencia a un hospital del área, pero el daño era demasiado extenso. Murió a causa de sus lesiones. Se lanzó inmediatamente una investigación y Hodges se convirtió en el foco de escrutinio.
Lo que surgió durante la investigación fue profundamente preocupante. Esta no era la primera vez que un niño había resultado gravemente herido bajo el cuidado de Hodges. Los fiscales ya la habían acusado de abuso infantil en un incidente separado. Ese caso involucraba a otro niño pequeño que había sufrido lesiones mientras estaba bajo la supervisión de Hodges. El sistema legal estaba consciente de que Kimora Hodges representaba un peligro para los niños. Sin embargo, de alguna manera, ella continuó teniendo acceso a pequeños vulnerables. El fallo fue sistémico. Cuando alguien es acusado de abuso infantil, deberían existir mecanismos para evitar que continúen trabajando con niños mientras el caso está pendiente. Los padres deberían ser informados cuando un cuidador tiene alegaciones en su contra. Los sistemas de alerta deberían activarse. En este caso, esas protecciones o no existían o no fueron implementadas. Un niño de 22 meses pagó por ese fallo con su vida. Los fiscales del condado de Macomb procedieron con cargos graves contra Hodges. Fue acusada de asesinato en comisión de delito grave y abuso infantil en primer grado. El cargo de asesinato en comisión de delito grave reflejaba el hecho de que el niño murió durante la comisión de otro delito grave, el abuso infantil. Bajo la ley de Michigan, esto conlleva una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso fue a juicio en julio de 2025, 3 años después de la muerte del pequeño. Durante 6 días, los jurados escucharon evidencia sobre las lesiones que sufrió el niño y las circunstancias que rodearon su muerte. Los fiscales presentaron testimonio médico explicando cómo ocurrieron la hemorragia subdural y las hemorragias retinales. Estas lesiones no ocurren por caídas menores o accidentes, requieren fuerza significativa. El 31 de julio de 2025, el jurado devolvió veredictos de culpabilidad en ambos cargos. Kimora Hodges fue declarada culpable de asesinato en comisión de delito grave y abuso infantil en primer grado. El veredicto significaba que enfrentaría la pena más severa disponible bajo la ley de Michigan. La audiencia de sentencia tuvo lugar el 5 de noviembre de 2025. El fiscal del condado de Macomb, Peter J. Lucido, se presentó ante la corte y abordó la gravedad de lo que había ocurrido. Enfatizó que la sentencia reflejaba la severidad del crimen cometido. Las acciones de la acusada resultaron en la trágica muerte de un niño inocente, y la Corte impuso una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para responsabilizarla completamente. Lucido fue más allá, hablando sobre lo que el caso representaba más allá de una acusada y una víctima. Declaró que el sistema de justicia tiene el deber de proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad, y la sentencia subrayaba ese deber. Sus pensamientos, dijo, permanecían con la familia de la víctima, cuyas vidas habían sido cambiadas para siempre por este acto sin sentido. El juez sentenció a Hodges a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por la condena de asesinato en comisión de delito grave. Adicionalmente, recibió de 15 a 40 años por el cargo de abuso infantil en primer grado. Se ordenó que las sentencias se cumplieran consecutivamente, es decir, una después de la otra. Dado que la primera sentencia fue cadena perpetua sin libertad condicional, los años adicionales sirvieron principalmente como una declaración simbólica sobre la severidad de lo que había hecho. Kimora Hodges tenía 24 años al momento de la sentencia. Pasará el resto de su vida en una prisión de Michigan. Nunca tendrá la oportunidad de dañar a otro niño. Pero para la familia del niño de 22 meses, la condena y la sentencia no trajeron consuelo real. Su hijo nunca daría otro paso, nunca hablaría otra palabra, nunca crecería más allá de su segundo año de vida. Habían confiado en alguien para cuidarlo, y esa persona lo mató. Peor aún, habían existido señales de advertencia. El sistema sabía que Hodges era peligrosa, sin embargo su hijo fue colocado bajo su cuidado de todas formas.
El caso planteó preguntas difíciles sobre responsabilidad y prevención. ¿Cómo continúa cuidando niños alguien que enfrenta cargos de abuso infantil? ¿Se informa a los padres cuando los cuidadores tienen casos criminales pendientes? ¿Qué sistemas de verificación de antecedentes existen e incluyen cargos pendientes o solo condenas? Si un cuidador está libre bajo fianza esperando juicio por dañar a un niño, ¿debería esa persona estar legalmente prohibida de cuidar a otros niños? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero lo que está en juego no podría ser más importante. Los niños no pueden abogar por sí mismos, no pueden investigar los antecedentes de sus cuidadores ni exigir ver registros criminales. Dependen enteramente de los adultos a su alrededor y de los sistemas que esos adultos crean para mantenerlos a salvo. La tragedia en Roseville demostró lo que sucede cuando esos sistemas fallan. Un niño murió porque alguien que nunca debió haber estado cerca de niños se le permitió continuar cuidándolos. El sistema legal respondió con la pena máxima disponible, pero esa respuesta llegó demasiado tarde para el pequeño que perdió su vida el 13 de junio de 2022. Los oficiales del condado de Macomb han enfatizado desde entonces su compromiso de proteger a los residentes vulnerables. La oficina del fiscal ha trabajado para responsabilizar a aquellos que abusan de posiciones de confianza, pero el problema fundamental permanece. ¿Cómo prevenimos que las personas peligrosas accedan a las víctimas en primer lugar? La respuesta requiere coordinación entre las fuerzas del orden, los tribunales, las agencias de cuidado infantil y los padres. Las verificaciones de antecedentes deben ser exhaustivas y actuales. Los cargos pendientes deben ser revelados. Las restricciones legales sobre el contacto con niños deben ser ejecutadas, y los padres deben tener acceso a información sobre las personas que cuidan a sus hijos. Ninguna de estas medidas sería complicada de implementar. Ninguna requeriría cambios revolucionarios a los sistemas existentes. Sin embargo, en junio de 2022, en Roseville, Michigan, no estaban en su lugar o no estaban funcionando. Un niño de 22 meses murió como resultado. Kimora Hodges pasará su vida en prisión, pero ese resultado no hace nada para abordar la naturaleza prevenible de la tragedia. El caso se erige como un recordatorio severo de que proteger a los niños requiere más que castigar a quienes los dañan después del hecho. Requiere prevenir el daño antes de que ocurra, incluso cuando eso significa conversaciones difíciles sobre supervisión, monitoreo y restricción de las libertades de aquellos que representan peligros para los vulnerables. El pequeño en Roseville merecía esa protección. No la recibió. Caso 4. Lauren Courtney Ryan Peralto tenía 5 años y vivía en Las Vegas con su padre y hermana. Su padre trabajaba para mantener a la familia y necesitaba a alguien que cuidara a los niños mientras él estaba fuera. Contrató a Lauren Courtney, una mujer de 23 años, para cuidarlos. Lo que parecía un arreglo práctico terminaría en tragedia. La hermana mayor de Ryan comenzó a decirle a su padre que Courtney estaba lastimando a Ryan. Los reportes de la niña eran lo suficientemente específicos como para que su padre los tomara en serio. Tomó una decisión que más tarde resultaría crucial. Instaló cámaras de vigilancia en toda la casa. Quería ver qué estaba sucediendo cuando él no estaba allí. Quería saber si las preocupaciones de su hija estaban justificadas. En noviembre de 2021, esas cámaras capturaron algo que ningún padre debería tener que presenciar. Las imágenes mostraron a Lauren Courtney atacando a Ryan en una agresión brutal y sostenida que duró aproximadamente 2 minutos. La evidencia en video era tan clara y tan devastadora que se convertiría en la pieza central del caso de la Fiscalía. El ataque comenzó en una habitación y continuó mientras Courtney arrastraba a Ryan hacia un baño. Ella le estaba gritando, vociferando sobre su mal día y cómo él la estaba molestando. El niño de 5 años estaba vomitando, sangre salía de su boca. Claramente estaba en angustia, su pequeño cuerpo incapaz de resistir la violencia que se le estaba infligiendo. Courtney pateó su cabeza mientras yacía en el piso, se agachó sobre él,
continuando gritando. En un momento, abrió la ducha y dejó el baño mientras se podía escuchar al niño llorando y gimiendo. Después de la agresión, Courtney colocó a Ryan en el sofá. Lo dejó allí, sufriendo y muriendo, durante aproximadamente una hora a hora y media. No llamó para pedir ayuda. No intentó proporcionar atención médica. No contactó al padre de Ryan. Simplemente siguió con sus asuntos mientras el niño de 5 años yacía en el sofá con lesiones catastróficas. Cuando el padre de Ryan regresó a casa, encontró a su hijo sin respuesta. Los servicios de emergencia fueron llamados inmediatamente, pero era demasiado tarde. Ryan fue declarado muerto. Los examinadores médicos determinaron que había sufrido una fractura de cráneo, una hemorragia cerebral y un vaso fracturado. La oficina del forense del condado de Clark determinó su muerte como homicidio debido a lesiones por fuerza contundente en la cabeza, pecho y abdomen. Las imágenes de vigilancia no dejaron lugar a dudas sobre lo que había sucedido o quién era responsable. La policía arrestó a Lauren Courtney y la acusó de asesinato. Durante el interrogatorio, afirmó que no podía recordar cómo el niño resultó herido mientras estaba bajo su cuidado. Reconoció saber que había cámaras de vigilancia en la casa. Sus afirmaciones de pérdida de memoria fueron contradichas por la evidencia en video que mostraba su ataque sostenido contra el niño indefenso. En algún momento durante la investigación o procedimientos legales, alguien asociado con la defensa de Courtney intentó argumentar que ella había estado sonámbula durante el ataque. La fiscal adjunta del distrito, Gianna Jove, llamó a esta afirmación ofensiva durante procedimientos judiciales posteriores. Cuestionó la credibilidad de cualquiera que sugiriera que lo que el video mostraba era algo diferente a violencia deliberada. Enfrentada con evidencia abrumadora, Lauren Courtney se declaró culpable en octubre de 2022. Al declararse culpable, evitó un juicio donde los fiscales habrían presentado la evidencia completa en video a un jurado. También evitó la posibilidad de una sentencia más severa. La audiencia de sentencia tuvo lugar el 14 de diciembre de 2022. La fiscal adjunta del distrito, Jove, se presentó ante la corte y describió lo que Ryan había soportado. Enfatizó que era muy claro que Ryan había sido un niño feliz de 5 años. Detalló cómo Courtney lo arrastró por la casa mientras vomitaba sangre, gritándole y vociferando sobre su mal día y sus problemas. Luego lo dejó en el sofá durante más de una hora, donde yació sufriendo y muriendo porque ella no hizo nada para conseguirle atención médica. La jueza Michelle Leavitt sentenció a Lauren Courtney a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 20 años. Bajo la ley de Nevada, esto significaba que Courtney cumpliría un mínimo de 20 años antes de ser elegible para comparecer ante una junta de libertad condicional. Si se le niega la libertad condicional, permanecerá encarcelada. No será liberada automáticamente después de 20 años. Courtney se dirigió a la corte en la sentencia y pidió perdón a la familia Peralto. Leyó de una carta expresando su dolor y remordimiento, declarando que deseaba poder hacer más para transmitir cuánto lo sentía. Las palabras sonaron vacías, dado lo que la evidencia en video había capturado. Su remordimiento llegó solo después de ser atrapada, acusada y condenada. Lauren Courtney actualmente cumple su sentencia de cadena perpetua en una prisión de Nevada. Se volverá elegible para libertad condicional en 2042, cuando estará a mediados de sus 40. Si alguna vez será liberada, depende de la evaluación de la Junta de Libertad Condicional sobre si representa un peligro continuo para la sociedad. Para la familia de Ryan Peralto, ninguna sentencia podría restaurar lo que les fue quitado. Ryan nunca crecerá, nunca asistirá a la escuela, nunca celebrará otro cumpleaños. Su padre tomó la dolorosa decisión de instalar cámaras después de las advertencias de su hija, y esas cámaras capturaron los últimos momentos de la vida de su hijo. Las imágenes proporcionaron justicia en forma de una condena,
pero también documentaron horror que atormentará a la familia para siempre. El caso demostró la importancia de escuchar a los niños cuando reportan abuso. La hermana de Ryan intentó decirle a su padre lo que estaba sucediendo. Su padre le creyó y tomó acción instalando cámaras. Esa decisión significó que la asesina de Ryan no pudo escapar de la responsabilidad. En demasiados casos, los reportes de los niños son descartados o minimizados. El padre de Ryan mostró lo que puede suceder cuando los adultos toman en serio las preocupaciones de los niños. Las imágenes de vigilancia también eliminaron cualquier posibilidad de que Courtney afirmara que las lesiones fueron accidentales. No podía haber argumento sobre lo que sucedió. El video mostró un ataque sostenido contra un niño indefenso, seguido de negligencia deliberada mientras yacía muriendo. Mostró la rabia de Courtney dirigida a un niño de 5 años que no tenía forma de protegerse. Casos como el de Ryan Peralto fuerzan preguntas difíciles sobre en quién confiamos con nuestros hijos. Las verificaciones de antecedentes pueden revelar historial criminal, pero Lauren Courtney había sido contratada sin señales de alerta aparentes. Su violencia emergió en la privacidad del hogar, a puerta cerrada, dirigida a un niño demasiado joven para defenderse efectivamente o escapar. Solo las cámaras y la valentía de su hermana al hablar revelaron la verdad. Ryan Peralto tenía 5 años cuando murió en un sofá en Las Vegas, dejado allí por la persona que se suponía debía mantenerlo a salvo. Las cámaras de vigilancia que su padre instaló contaron la historia de lo que le sucedió. Lauren Courtney pasará décadas en prisión por lo que hizo, pero Ryan nunca tendrá la oportunidad de crecer. Su caso permanece como un recordatorio de la vulnerabilidad de los niños y las consecuencias devastadoras cuando las personas a quienes se les confía su cuidado se convierten en sus asesinos. Caso 5. McCallie Durham, Corinth, Mississippi, es una pequeña ciudad en la esquina noreste del estado, cerca de la frontera con Tennessee. En septiembre de 2022, una familia allí tomó una decisión que los padres en todo el país toman todos los días. Contrataron a una niñera para cuidar a sus 2 hijos pequeños. Los niños eran una bebé de 11 meses y su hermano de 2 años. La niñera era McCallie Elizabeth Durham, de 25 años, una residente local. Lo que sucedió después destruiría una vida joven y dejaría a otro niño llevando las cicatrices de la violencia. El 15 de septiembre de 2022, los investigadores fueron notificados de que el niño de 2 años había muerto a causa de sus lesiones. La bebé de 11 meses permanecía hospitalizada, pero en condición estable. Ambos niños habían estado bajo el cuidado de Durham cuando sufrieron sus lesiones. Los detalles de lo que Durham hizo a estos niños fueron lo suficientemente severos como para que los fiscales comenzaran inmediatamente a construir un caso para los cargos más graves disponibles bajo la ley de Mississippi. Los investigadores descubrieron que Durham tenía una orden de arresto por delito menor pendiente en el momento en que estaba cuidando a los niños. Este hecho, aunque aparentemente menor, planteó preguntas inquietantes. A una persona con una orden activa se le confió el cuidado de 2 niños vulnerables. Cualquier proceso de investigación que existiera había fallado en identificar esta señal de alerta. Las lesiones del niño de 2 años resultaron fatales. Los examinadores médicos determinaron que su muerte fue resultado del trauma sufrido mientras estaba bajo el cuidado de Durham. La bebé de 11 meses sobrevivió, pero también había sido agredida. El hecho de que Durham dañara a ambos niños sugería que esto no era un momento aislado de pérdida de control. Indicaba un patrón de violencia dirigido a víctimas indefensas. Las autoridades del condado de Alcorn actuaron rápidamente. Durham fue puesta bajo custodia y transportada a la cárcel del condado de Alcorn. Fue acusada de asesinato capital por la muerte del niño de 2 años y abuso infantil agravado en relación con la agresión a la bebé de 11 meses. Bajo la ley de Mississippi,
El asesinato capital conlleva la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso avanzó por el sistema legal durante los siguientes 2 años. En diciembre de 2024, Macaulay Durham se presentó ante el juez del circuito Michael P. Mills, Jr. y se declaró culpable. Se declaró culpable de asesinato capital y de 4 cargos de abuso infantil agravado. Al declararse culpable, evitó un juicio donde los fiscales habrían presentado evidencia de lo que hizo a 2 niños indefensos. El juez Mills impuso el castigo máximo disponible. Durham fue sentenciada a cadena perpetua bajo custodia del Departamento de Correccionales de Mississippi por la condena de asesinato capital. Recibió 40 años adicionales por los cargos de abuso infantil. El juez dejó en claro que Durham no sería elegible para libertad condicional ni ninguna otra forma de liberación del encarcelamiento. Pasaría el resto de su vida natural en prisión. El caso fue procesado por los fiscales adjuntos del distrito Kyle Robbins y Clay Cummings. Habían presentado los cargos ante un gran jurado y asegurado las acusaciones formales necesarias para proceder. Cuando Durham se declaró culpable, aseguraron que la sentencia reflejara la severidad de lo que había hecho. La familia de las víctimas enfrentó una realidad inimaginable. Su hijo de 2 años estaba muerto, asesinado por la persona en quien habían confiado para mantenerlo a salvo. Su hija bebé sobrevivió, pero había sido dañada por la misma persona. La niña de 11 meses crecería sin su hermano y con cualquier trauma físico y emocional que resultara del abuso que soportó. La naturaleza dual de los crímenes de Durham distinguió este caso. No perdió el control en un solo momento con un niño. Dañó a ambos niños bajo su cuidado. Esto sugería violencia deliberada en lugar de un accidente o un lapso momentáneo. Demostró una voluntad de infligir dolor a las víctimas más vulnerables imaginables. Un pequeño y un bebé que no podían defenderse, no podían escapar y no podían protegerse. Los casos que involucran daño a múltiples niños en la misma familia llevan un horror particular. Los padres deben lidiar no solo con la muerte de un hijo, sino también con saber que su otro hijo fue dañado por la misma persona al mismo tiempo. Se supone que los hermanos se protegen entre sí a medida que crecen. Pero en este caso, el niño de 2 años no pudo proteger a su hermanita, y ella no pudo salvarlo a él. Ambos estaban completamente a merced de Macaulay Durham, y ella no les mostró ninguna. La sentencia máxima impuesta por el juez Mills reflejó el juicio de la sociedad de que algunos crímenes son tan severos y algunos delincuentes tan peligrosos que deben ser removidos permanentemente de la comunidad. Durham nunca más tendrá acceso a niños, nunca más estará en posición de dañar a los vulnerables. Envejecerá y morirá en una prisión de Mississippi. Para la niña sobreviviente, la vida continuará, pero con la sombra de lo que sucedió en septiembre de 2022. Aprenderá a medida que crezca que su hermano murió y que ella fue dañada por la misma persona. Llevará preguntas sobre por qué sucedió y cómo era su hermano. Sus padres cargarán con la carga de explicar lo inexplicable, que el mal a veces lleva el rostro de un cuidador de confianza. El caso en Corinth se unió a la larga lista de tragedias que involucran niñeras que traicionaron la confianza depositada en ellas. Demostró una vez más que la violencia más peligrosa no siempre es cometida por extraños en calles oscuras. A veces sucede en hogares familiares, durante las horas de luz del día, por personas que fueron invitadas y se les dio acceso a aquellos menos capaces de defenderse. Macaulay Elizabeth Durham es ahora un número en el sistema del Departamento de Correccionales de Mississippi. Está cumpliendo cadena perpetua, sin libertad condicional, más 40 años. El niño pequeño que mató nunca se convertirá en un adolescente, nunca se graduará de la escuela, nunca tendrá hijos propios. Su hermana crecerá sin él, marcada por lesiones sufridas antes de cumplir siquiera 1 año. La familia nunca sanará completamente de lo que les fue quitado en ese día de septiembre de 2022.
La sentencia del juez envió un mensaje claro. Aquellos que dañan a los niños enfrentarán todo el peso de la ley. Pero para la familia que quedó atrás, ninguna sentencia puede restaurar lo que se perdió o deshacer el trauma que fue infligido. Se hizo justicia en la sala del tribunal, pero el costo real de los crímenes de McCall y Durham será pagado por la familia de sus víctimas por el resto de sus vidas. Caso 6. Malik Kyrie Kennedy. Trinity. Kyles tenía 2 años y vivía con su madre y el novio de su madre, Malik Kyrie Kennedy, en una habitación de hotel en Duluth, Georgia, parte del condado de Gwinnett. Su madre trabajaba para mantener a la familia y necesitaba a alguien en quien pudiera confiar para cuidar a Trinity mientras ella estaba fuera. Recurrió a Kennedy, su pareja romántica, creyendo que mantendría a su hija a salvo. Fue una decisión tomada por innumerables madres que deben equilibrar ganarse la vida con cuidar a sus hijos. Fue una decisión que le costaría la vida a Trinity. El 2 de mayo de 2021, la madre de Trinity se fue al trabajo, pidiéndole a Kennedy que cuidara a su hija. Él tenía 24 años en ese momento y había estado en una relación con la madre de Trinity. La pequeña fue dejada bajo su cuidado en el espacio confinado de la habitación del hotel. Nadie más estaba presente. Lo que sucedió ese día, solo Kennedy y Trinity lo sabrían. Cuando la madre de Trinity regresó del trabajo, encontró a su hija sin respuesta y sin respirar. Inmediatamente llamó al 911. El departamento de bomberos respondió e intentó reanimar a la niña. Sus esfuerzos fallaron. Trinity fue declarada muerta en el lugar. Los examinadores médicos que examinaron el pequeño cuerpo de Trinity encontraron evidencia perturbadora de trauma. Tenía varios moretones en sus mejillas, y estos moretones llevaban las marcas distintivas de dedos y uñas. Alguien había agarrado su rostro con suficiente fuerza como para dejar impresiones. Su frente estaba hinchada. Moretones adicionales cubrían su cuerpo. Estas no eran lesiones de una caída o un accidente. Eran lesiones consistentes con haber sido golpeada y agarrada por un adulto. Los investigadores interrogaron a Kennedy sobre lo que sucedió. Su historia inicial fue que le había dado melatonina a Trinity para ayudarla a dormir. Afirmó que la niña debió haber tenido algún tipo de reacción o que algo inesperado había ocurrido. Su explicación no coincidía con la evidencia física. Los moretones, las impresiones de uñas, el patrón de lesiones, todos contaban una historia diferente. Bajo interrogatorio continuo, Kennedy finalmente confesó. Admitió haber pellizcado a Trinity. La confesión se alineaba con lo que los examinadores médicos habían encontrado. Evidencia de que alguien había usado sus dedos para infligir dolor a la niña de 2 años. Pero las lesiones eran más extensas de lo que un simple pellizco podría sugerir. Trinity había sufrido trauma lo suficientemente severo como para causar su muerte. Kennedy fue arrestado y acusado de asesinato. Los fiscales del condado de Gwinnett construyeron su caso alrededor de la evidencia física y la propia confesión de Kennedy. Lo acusaron de asesinato con malicia, lo que significa que mató a Trinity con malicia premeditada. También lo acusaron de 2 cargos de asesinato en comisión de delito grave, reflejando que Trinity murió durante la comisión de otros delitos graves, agresión agravada y crueldad hacia niños en primer grado. El caso fue a juicio exactamente 3 años después de la muerte de Trinity. El 2 de mayo de 2024, un jurado del condado de Gwinnett escuchó la evidencia contra Malik Kyrie Kennedy. Se enteraron de los moretones en el rostro de Trinity que llevaban las marcas de sus uñas, escucharon sobre la frente hinchada y las otras lesiones. Escucharon sus mentiras iniciales y su confesión eventual. Vieron fotografías de una niña de 2 años que debería haber sido protegida, pero en cambio fue asesinada por el hombre en quien su madre confiaba. El jurado encontró a Kennedy culpable de todos los cargos: asesinato con malicia, 2 cargos de asesinato en comisión de delito grave, agresión agravada
y crueldad hacia niños en primer grado. El veredicto llegó en el aniversario de 3 años del día en que Trinity murió. Después de que el jurado regresó con su decisión, el juez inmediatamente sentenció a Kennedy a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Kennedy tenía 27 años al momento de la sentencia. Pasará el resto de su vida en una prisión de Georgia, nunca será liberado, nunca tendrá la oportunidad de dañar a otro niño. Para la madre de Trinity, la condena no trajo consuelo. Había confiado en Kennedy con lo más precioso en su vida. Había dejado a su hija bajo su cuidado mientras iba al trabajo para mantenerlas. Regresó a casa para encontrar a Trinity muerta y al hombre en quien confiaba responsable de matarla. La traición fue completa. Él no solo había quitado la vida de su hija, sino que había destruido la confianza que ella depositó en él como su pareja. El caso destacó un peligro que existe en hogares en todo el país. Las madres solteras a menudo dependen de parejas románticas para ayudar con el cuidado de los niños. Estos arreglos parecen prácticos y necesarios. La madre necesita trabajar y el novio o pareja ya está viviendo en el hogar. Se siente más seguro que dejar a los niños con extraños. Pero cuando esa confianza está mal depositada, las consecuencias pueden ser fatales. El caso de Kennedy demostró cómo los arreglos domésticos pueden crear oportunidades para la violencia contra los niños. Trinity estaba sola con él en una habitación de hotel. Nadie más estaba allí para presenciar lo que sucedió o para intervenir. Su madre estaba en el trabajo, tratando de proveer para su familia. La niña de 2 años dependía completamente del cuidado de Kennedy, y él usó ese aislamiento para dañarla. El patrón de lesiones sugería abuso sostenido en lugar de un solo momento de violencia. Los moretones en sus mejillas con impresiones de uñas indicaban que él había agarrado su rostro. La frente hinchada sugería impacto. Los otros moretones en su cuerpo pintaban una imagen de una niña que había sido sometida a abuso físico antes de la agresión fatal final. La mentira inicial de Kennedy sobre darle melatonina a Trinity mostró conciencia de culpabilidad. Sabía inmediatamente que necesitaba proporcionar una explicación para su condición y su muerte. Intentó crear una narrativa que no involucrara su violencia. Solo cuando fue confrontado con la evidencia y el interrogatorio continuo, admitió lo que había hecho, aunque incluso su confesión probablemente minimizó el alcance completo del abuso. El entorno de la habitación de hotel agregó otra capa de tragedia al caso. Esta familia no estaba viviendo en un hogar estable, sino en vivienda temporal. Cualesquiera que fueran las circunstancias que los habían llevado a esa situación, claramente estaban luchando. La madre de Trinity estaba trabajando para tratar de mejorar su situación. Estaba haciendo lo que necesitaba hacer para cuidar a su familia. Y en su ausencia, el hombre en quien confiaba mató a su hija. El condado de Gwinnett ha visto su parte de casos de abuso infantil, pero la muerte de Trinity Kyles se destacó por la traición que representaba. Este no era un extraño que dañó a una niña, ni siquiera era una niñera contratada con un historial oculto. Era el novio de la madre, alguien que tenía una relación con la familia, alguien que debería haber tenido un interés personal en el bienestar de Trinity. Malik Kyrie Kennedy ahora cumple cadena perpetua sin libertad condicional en una prisión de Georgia. Nunca verá la libertad otra vez. Envejecerá tras las rejas, sabiendo que mató a una niña de 2 años que lo llamaba por su nombre y confiaba en él. Trinity Kyles permanecerá para siempre con 2 años, su vida truncada por alguien que se suponía debía protegerla. El caso sirve como una advertencia sobre los peligros que enfrentan los niños incluso en circunstancias aparentemente familiares. Las verificaciones de antecedentes no pueden predecir cómo alguien se comportará a puerta cerrada. El buen comportamiento previo no garantiza seguridad futura, y las personas más cercanas a los niños a veces son las que representan el mayor peligro. La madre de Trinity aprendió estas lecciones de la manera más cruel posible, y su hija pagó el precio final. Caso 7. Victoria Fox. Una pareja de San Diego
Estaba esperando gemelos a través de una madre subrogada. Ya tenían un hijo de 4 semanas llamado Phoenix. Con gemelos en camino y un bebé en casa, sabían que necesitaban ayuda. Decidieron contratar a una segunda niñera, alguien con experiencia que pudiera manejar las demandas de cuidar a múltiples niños pequeños. Querían hacer todo bien. La pareja no escatimó esfuerzos. Investigaron completamente a sus candidatas. Verificaron referencias, realizaron entrevistas, fueron cuidadosos y meticulosos porque entendían la responsabilidad de traer a alguien a su hogar para cuidar a sus hijos. Después de su proceso de investigación, seleccionaron a Victoria Fox, una mujer de 40 años que se presentó como una cuidadora experimentada. Estaban confiados en su elección. Llevaron a Fox en avión a San Diego y la recibieron en su hogar. Fox pasó varios días con la familia. Durante este periodo de prueba, nunca fue dejada completamente sola con los niños. Los padres estaban presentes, observando cómo interactuaba con Phoenix, evaluando sus habilidades y su temperamento. Todo parecía estar bien. Fox parecía competente y cariñosa. Los padres se sintieron tranquilos. Su proceso de investigación parecía haber funcionado. Entonces llegó el día en que la madre subrogada entró en trabajo de parto. Los padres necesitaban ir al hospital para el nacimiento de sus gemelos. Era la primera vez que Victoria Fox estaría completamente sola con Phoenix. El bebé de 4 semanas fue dejado bajo su cuidado. Nadie más estaba en el hogar. Nadie estaba observando. Por primera vez desde que Fox llegó, tenía completa privacidad con el bebé. Lo que sucedió después ocurrió a puerta cerrada, pero la evidencia médica contaría más tarde la historia. Fox sacudió violentamente a Phoenix, lo apretó, lo arrojó sobre una cama. El pequeño cuerpo del bebé no pudo resistir la fuerza de la agresión. Sufrió lesiones catastróficas. Después de infligir esta violencia al bebé indefenso, Fox bajó las escaleras para almorzar. Dejó a Phoenix arriba, muriendo de sus lesiones. No llamó para pedir ayuda, no alertó a los padres en el hospital. Simplemente procedió a comer mientras el bebé de 4 semanas yacía sufriendo encima de ella. Cuando los padres regresaron a casa con sus gemelos recién nacidos, descubrieron a Phoenix en angustia. Lo llevaron de urgencia a atención médica, pero el daño era demasiado severo. Phoenix murió dentro de un día de sus lesiones. El personal médico examinó al bebé y encontró evidencia consistente con sacudidas violentas e impacto. Esto no fue una caída accidental o una condición médica repentina. Esto fue trauma infligido. La investigación se enfocó inmediatamente en Victoria Fox. Había estado sola con Phoenix cuando sufrió sus lesiones. Era la única persona que podía explicar lo que sucedió. Durante el interrogatorio, Fox admitió lo que había hecho. En un documento de sentencia, se reveló que confesó haber sacudido violentamente al bebé, apretarlo y arrojarlo sobre la cama. También admitió que bajó las escaleras para almorzar mientras Phoenix yacía muriendo arriba. La confesión no dejó duda sobre lo que había ocurrido o quién era responsable. Fox fue arrestada y acusada de asesinato. El caso avanzó por el sistema judicial del condado de San Diego. En lugar de ir a juicio, Fox se declaró culpable. Admitió haber matado a Phoenix. Al declararse culpable, aceptó responsabilidad por la muerte del bebé y enfrentó la sentencia. El 1 de marzo de 2023, Victoria Fox se presentó ante un juez del condado de San Diego para la sentencia. La fiscal adjunta del distrito, Ramona McCarthy, habló sobre lo que Fox había hecho y el impacto en la familia. Los padres, que habían hecho todo lo que pensaban era correcto para proteger a sus hijos, habían perdido a su hijo. Habían investigado a Fox, verificado sus referencias, la llevaron en avión a San Diego y le dieron un periodo de prueba con supervisión. Sin embargo, en el momento en que estuvo sola con Phoenix, lo mató. El juez sentenció a Fox a 25 años a cadena perpetua. Bajo la ley de California, esto significaba que cumpliría un mínimo de 25 años antes de ser elegible para libertad condicional.
Estaría a mediados de sus 60 antes de poder siquiera solicitar su liberación. Si alguna vez sería liberada, dependería de la evaluación de la Junta de Libertad Condicional décadas en el futuro. Después de la sentencia, los padres emitieron una declaración. Expresaron gratitud por el apoyo que habían recibido de los oficiales investigadores y la oficina del fiscal. Dijeron que pensaban en Phoenix todos los días y que el evento horrible aún los afectaba profundamente como familia. Esperaban que la sentencia significara que ninguna otra familia o niño experimentara lo que ellos habían pasado a manos de Victoria Fox. El caso planteó preguntas devastadoras sobre cómo los padres pueden proteger a sus hijos. Esta familia había hecho todo lo que los expertos recomiendan. Investigaron a su niñera, verificaron referencias, realizaron un periodo de prueba, fueron cautelosos y cuidadosos. Sin embargo, su hijo aún murió. Lo que hizo el caso particularmente escalofriante fue el momento. Fox había estado en el hogar durante días sin incidentes. Había sido observada cuidando a Phoenix bajo la supervisión de los padres. Se había comportado apropiadamente durante todo ese tiempo. Solo cuando estuvo verdaderamente sola con el bebé, cuando nadie podía ver lo que estaba haciendo y nadie podía intervenir, su violencia emergió. Esto sugirió que Fox era capaz de controlar su comportamiento cuando estaba siendo observada. Podía presentarse como una niñera competente y cariñosa mientras los ojos estuvieran sobre ella, pero cuando la vigilancia terminó, cuando tuvo completa privacidad y poder sobre un bebé indefenso, reveló su verdadera naturaleza. La máscara se cayó. Los padres tuvieron que lidiar con preguntas terribles. ¿Había habido señales de advertencia que pasaron por alto? ¿Podrían haber hecho algo diferente? ¿Deberían haber extendido el periodo supervisado más tiempo? Estas preguntas los atormentaban, pero la realidad era que ninguna cantidad de supervisión durante un periodo de prueba puede garantizar lo que alguien hará cuando esté verdaderamente solo. Phoenix, de 4 semanas, apenas había comenzado su vida. Aún no había sonreído su primera sonrisa social ni levantado su cabeza. No había experimentado nada más allá de comer, dormir y ser sostenido. Su existencia completa había sido un mes de dependencia de los adultos a su alrededor. Cuando sus padres se fueron para dar la bienvenida a sus hermanos gemelos al mundo, confiaron su cuidado a alguien en quien creían poder confiar. Regresaron a casa para encontrarlo muriendo. Victoria Fox ahora cumple su sentencia en una prisión de California. Será anciana antes de tener alguna posibilidad de liberación. Los padres de Phoenix pasaron de esperar criar a 3 hijos a tener solo 2. Los gemelos crecieron sabiendo que tenían un hermano mayor que murió antes de que lo conocieran. La familia tuvo que explicar, a medida que los gemelos crecían, qué le sucedió a Phoenix y por qué no estaba allí. El caso demostró una verdad incómoda sobre el cuidado infantil. La investigación perfecta no garantiza seguridad. Las referencias pueden ser fabricadas o engañosas. Las personas pueden controlar su comportamiento durante períodos de prueba supervisados. Algunos individuos son hábiles para presentar versiones falsas de sí mismos hasta que tienen la oportunidad y privacidad para actuar sobre impulsos violentos. Esto no significa que los padres no deban investigar a los cuidadores o verificar referencias o realizar periodos de prueba. Estas precauciones siguen siendo esenciales. Pero el caso de Victoria Fox mostró que incluso cuando todo se hace bien, la tragedia aún puede ocurrir. Algunos depredadores son simplemente demasiado hábiles para ocultar su naturaleza hasta que tienen acceso a víctimas vulnerables a puerta cerrada. Phoenix murió porque Victoria Fox eligió la violencia sobre el cuidado en el momento en que se le confió su vida. Ninguna cantidad de preparación por parte de sus padres podría haber predicho esa elección o prevenirla una vez que Fox estuvo sola con él. La familia hizo todo lo que pudo para proteger a su hijo, y él murió de todos modos. Ese es el aspecto más devastador de este caso, la absoluta futilidad de sus precauciones contra alguien determinado a ocultar su verdadera naturaleza hasta el momento perfecto para atacar. Caso 8. Denise Michelle Goodwin.
Para finales de sus 30, la vida de Denise Michelle Goodwin no había resultado como ella esperaba. Estaba divorciada con un hijo adolescente, todavía viviendo con su madre, Helen Locke, en un área rural al noreste de San Diego. Trabajaba como asistente en un hospital veterinario y también ayudaba con el negocio de su madre, que proporcionaba servicios fiduciarios, manejando finanzas y asuntos legales para clientes que no podían hacerlo ellos mismos. Este trabajo le dio a Goodwin conocimiento íntimo de la ley de sucesiones, testamentos y fideicomisos. También le dio acceso a personas vulnerables con activos sustanciales. Un hombre anciano llamado Seward Norris vivía en la propiedad de Locke. Sufría de demencia y Goodwin ocasionalmente trabajaba para él como cuidadora. En 2009, Goodwin contactó al proveedor de seguro de vida de Norris, pretendiendo ser su hija o nieta. Hizo que la compañía emitiera un cheque por más de $44,000. Depositó el dinero en la cuenta bancaria de Norris, a la cual había agregado su propio nombre, y luego gastó el dinero en sí misma. Este desfalco pasó desapercibido en ese momento. Fue un crimen de oportunidad que funcionó y estableció un patrón que Goodwin seguiría con sus próximas víctimas. Goodwin decidió dedicarse más seriamente al trabajo de cuidados. Solicitó un puesto con una compañía que proporcionaba servicios a personas mayores que aún vivían en sus propios hogares. En su solicitud mintió sobre su nivel educativo y experiencia laboral previa, fabricando credenciales para parecer más calificada. Después de ser contratada, hizo una solicitud específica. Quería trabajo de cuidados paliativos, cuidando a personas que enfrentaban problemas de fin de vida. La compañía otorgó su solicitud sin saber que la estaban colocando exactamente donde ella quería estar, sola con personas moribundas y sus familias en duelo. En septiembre de 2010, a Goodwin se le asignó su primer caso de cuidados paliativos. Fue contratada para proporcionar cuidados a Carolyn Raburn, una mujer de 91 años que moría de cáncer de pulmón. Carolyn vivía con su esposo Gerald, un cartógrafo retirado de 88 años. Gerald gozaba de buena salud para su edad y era conocido por amigos y familiares como un fanático de la salud y un avaro que había ahorrado un sustancial fondo de ahorros a lo largo de los años. Carolyn y Gerald se habían casado en los años 80, un segundo matrimonio para ambos, y habían estado juntos durante 3 décadas. Goodwin se mudó a la casa de los Raburn para proporcionar cuidados paliativos las 24 horas para Carolyn. Ganó la confianza de la pareja durante este tiempo vulnerable. Estuvo allí durante las últimas semanas de Carolyn, presenciando los momentos íntimos de un matrimonio terminando en muerte. Vio la devoción de Gerald hacia su esposa moribunda. También hizo un inventario de sus activos y entendió exactamente cuánto dinero Gerald había acumulado. Carolyn Raburn murió en noviembre de 2010. Su muerte por cáncer de pulmón era esperada y natural. No había razón para que nadie sospechara de Goodwin de irregularidades en relación con la muerte de Carolyn. El contrato de cuidados paliativos terminó con el fallecimiento de Carolyn. Goodwin debería haber pasado a otra asignación. En cambio, Goodwin solidificó su control sobre la vida y finanzas de Gerald Raburn. Gerald estaba devastado por la pérdida de su esposa de 30 años. Tenía 88 años, emocionalmente destrozado y vulnerable a la manipulación. Goodwin afirmó que continuaría cuidándolo sin cargo, a pesar de que su contrato de trabajo había terminado. Se presentó como una amiga cariñosa que quería ayudarlo a superar su dolor. Durante las siguientes 3 semanas, Gerald traspasó casi todos sus activos a Goodwin. Algunas de estas transferencias pueden haber sido hechas voluntariamente por un hombre en duelo que confiaba en la mujer que había cuidado a su esposa moribunda. Otras involucraron el subterfugio y la manipulación de Goodwin. El día después de la muerte de Carolyn, Gerald firmó una escritura de renuncia dando a Goodwin la capacidad de vender la casa de la pareja. Una semana después, se reunió con su planificador patrimonial e hizo a Goodwin
la fideicomisaria sucesora de su patrimonio, dándole autoridad para tomar decisiones sobre sus activos si quedaba incapacitado o moría. A través de su cuenta bancaria conjunta, Goodwin ahora tenía acceso a la pensión mensual de $3,000 de Gerald. Falsificó cheques a su nombre, drenó sistemáticamente sus cuentas. Gerald había ahorrado aproximadamente $600,000 durante su vida y Goodwin comenzó a gastarlo en sí misma. En noviembre de 2012, 2 años después de la muerte de Carolyn y después de que Goodwin había asegurado el control de los activos de Gerald, decidió que Gerald había sobrevivido su utilidad. Asfixió al hombre de 88 años con una bolsa plástica. Gerald Raburn murió solo en la casa que había compartido con Carolyn, asesinado por la mujer en quien había confiado para cuidarlos a ambos. El plan de Goodwin podría haber funcionado si no fuera por familiares sospechosos e investigadores que comenzaron a investigar las finanzas de Gerald y las circunstancias de su muerte. Descubrieron la rápida transferencia de activos a Goodwin inmediatamente después de la muerte de Carolyn. Encontraron evidencia de falsificación, descubrieron las mentiras de Goodwin en su solicitud de empleo, y los examinadores médicos determinaron que la muerte de Gerald no fue natural. Los fiscales del condado de San Diego acusaron a Goodwin de asesinato en primer grado con la circunstancia especial de asesinato por ganancia financiera. Este cargo conllevaba una sentencia potencial de cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte. También fue acusada de robo por parte de un cuidador a un adulto mayor, apropiación fraudulenta por parte de un fideicomisario, robo mayor de propiedad personal y falsificación. El caso fue a juicio. Los fiscales presentaron evidencia de la depredación calculada de Goodwin sobre los Raburn. Mostraron cómo había mentido para obtener el trabajo de cuidados paliativos, cómo había solicitado específicamente casos de fin de vida, cómo había manipulado a un viudo en duelo y cómo lo había asesinado después de drenar sus ahorros de toda la vida. También presentaron evidencia de su desfalco anterior de Seward Norris, estableciendo un patrón de crímenes financieros contra víctimas ancianas. Después de 4 días de deliberaciones, el jurado encontró a Goodwin culpable de asesinato en primer grado con la alegación de circunstancia especial de asesinato por ganancia financiera. También la condenaron por todos los cargos de fraude y robo. El hallazgo de circunstancia especial significaba que Goodwin enfrentaría cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte. El equipo de defensa de Goodwin reconoció la evidencia de fraude y robo, pero había insistido que el asesinato estaba más allá de ella. Durante la fase de penalización, solicitaron que la condena por asesinato fuera reducida a asesinato en segundo grado. La moción fue denegada. El 30 de enero de 2015, Goodwin fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En su sentencia, el fiscal adjunto del distrito Bill Mitchell la describió en términos que capturaron la esencia de sus crímenes. La llamó una ladrona disfrazada de feligresa y una asesina disfrazada de cuidadora. Se había presentado como una persona religiosa y cariñosa mientras sistemáticamente robaba y finalmente asesinaba a personas ancianas vulnerables. Denise Michelle Goodwin ahora cumple cadena perpetua sin libertad condicional en una prisión de California. Nunca será liberada. Pasará el resto de su vida tras las rejas, donde ya no puede acechar a los ancianos y a los afligidos. El caso Raburn expuso vulnerabilidades peligrosas en el sistema destinado a proteger a las personas mayores. Goodwin había mentido en su solicitud de empleo, pero nadie verificó sus credenciales exhaustivamente. Había desfalcado a Seward Norris, pero ese crimen no fue descubierto hasta después de que ella había pasado a victimizar a los Raburn. Solicitó específicamente asignaciones de cuidados paliativos, poniéndose en contacto cercano con personas moribundas y sus cónyuges sobrevivientes. Sin embargo, nadie cuestionó por qué prefería estos casos. Los cuidados paliativos
requieren que los cuidadores entren a los hogares durante los momentos más vulnerables en las vidas de las familias. La persona moribunda a menudo está fuertemente medicada e incapaz de monitorear lo que está sucediendo a su alrededor. Los miembros de la familia están consumidos por el dolor y tomando decisiones de fin de vida. Los asuntos financieros y legales pueden ser manejados apresuradamente a medida que se acerca la muerte. Estas circunstancias crean oportunidades perfectas para depredadores como Goodwin. Gerald Raborn era, según todos los informes, un hombre cuidadoso con el dinero. Había trabajado toda su vida y ahorrado diligentemente. Era descrito como un avaro, alguien que vigilaba cada centavo. Sin embargo, en las 3 semanas después de la muerte de su esposa, traspasó su casa e hizo a su trabajadora de cuidados paliativos la fideicomisaria de su patrimonio. Este cambio dramático en el comportamiento sugería que Goodwin era extremadamente hábil en la manipulación, o que el dolor de Gerald lo dejó incapaz de pensar claramente sobre las decisiones que estaba tomando. La progresión del desfalco al asesinato mostró el comportamiento criminal escalado de Goodwin. Comenzó robando a Seward Norris, un hombre con demencia que podría no notar el dinero faltante. Cuando eso funcionó, buscó más oportunidades a través del trabajo de cuidados paliativos. Robó a Gerald Raborn mientras estaba vivo, falsificando cheques y drenando cuentas. Finalmente, cuando había tomado todo lo que podía y Gerald se convirtió más en un pasivo que un activo, lo mató. El método de asfixia con bolsa plástica era brutalmente simple. No requería conocimiento especial ni herramientas. Podía hacerse rápidamente en una casa privada donde una persona anciana vivía sola. Y si Goodwin hubiera sido más cuidadosa al cubrir sus huellas financieras, la muerte de Gerald podría haber sido atribuida a causas naturales. Un hombre de 88 años muriendo en casa no desencadenaría automáticamente una investigación de homicidio. Pero los investigadores sí miraron de cerca y encontraron la verdad. Descubrieron el patrón de mentiras y robos de Goodwin. Descubrieron el momento sospechoso de las transferencias de activos. Determinaron que Gerald había sido asesinado y construyeron un caso lo suficientemente fuerte como para convencer a un jurado de que esta cuidadora era una asesina calculadora que había asesinado por dinero. Carolyn Raborn murió de cáncer de pulmón, creyendo que la mujer que la cuidaba era amable y confiable. Gerald Raborn murió a manos de esa misma mujer después de que ella lo hubiera robado sistemáticamente de todo lo que había construido durante toda una vida. Ninguno de ellos podría haber imaginado que la persona que invitaron a su hogar durante su momento más vulnerable les robaría y cometería asesinato. El caso permanece como una advertencia severa sobre los peligros que enfrentan las personas ancianas que requieren cuidados en el hogar, particularmente durante situaciones de fin de vida. Las verificaciones de antecedentes deben ser exhaustivas y verificadas. Los cambios financieros realizados poco después de la muerte de un cónyuge deben ser examinados, y las familias deben permanecer vigilantes incluso cuando un cuidador parece confiable, porque como Denise Michelle Goodwin demostró, algunos depredadores son muy hábiles para usar la máscara de la compasión mientras calculan cuánto pueden robar y si el asesinato les ayudará a salirse con la suya. Caso 9. Elizabeth Wetlaufer. Elizabeth Tracy May Wetlaufer nació el 10 de junio de 1967 y fue criada en el municipio de Zorra, una comunidad rural cerca de Woodstock, Ontario. Creció en un hogar fervientemente bautista y obtuvo una licenciatura en Consejería de Educación Religiosa del London Baptist Bible College, después de graduarse de la escuela secundaria a mediados de los años 80. Luego estudió enfermería en Conestoga College y se convirtió en enfermera registrada. Según todas las apariencias externas, era educada, religiosa y dedicada a cuidar a otros. En 2007, Wetlaufer fue contratada en el personal de Cares and Care, un hogar de cuidados a largo plazo en Woodstock, Ontario.
Tenía 40 años y comenzaba lo que se convertiría en una ola de asesinatos de 9 años que la haría una de las asesinas en serie más mortíferas en la historia canadiense. Las víctimas eran residentes ancianos de hogares de ancianos, personas en los últimos años de sus vidas que habían sido colocadas bajo el cuidado de Wettlaufer por familias que confiaban en el sistema para mantenerlos a salvo. El método de Wettlaufer era consistente y difícil de detectar. Inyectaba a sus víctimas con sobredosis de insulina. La insulina, cuando se administra en cantidades excesivas a personas que no son diabéticas o que no necesitan dosis tan grandes, hace que el azúcar en la sangre baje peligrosamente. Esto puede llevar a confusión, convulsiones, coma y muerte. En pacientes ancianos con múltiples condiciones de salud, una muerte inducida por insulina podría fácilmente confundirse con causas naturales. Nadie necesariamente pensaría en examinar los niveles de insulina en un residente anciano de un hogar de ancianos que murió. Entre 2007 y 2014, mientras trabajaba en Caresan Care, en Woodstock, Wettlaufer mató al menos a 7 residentes. También intentó matar a otros 2 inyectándolos con insulina con intención de asesinar, aunque sobrevivieron. Las víctimas tenían edades que iban desde sus 60 hasta sus 80. Eran personas vulnerables, con condiciones como la enfermedad de Alzheimer y otras dolencias que las habían llevado al hogar de ancianos. No podían protegerse ni reportar lo que les estaba sucediendo. En 2014, Wettlaufer dejó su posición de tiempo completo en Caresan Care. Las circunstancias de su partida se convertirían más tarde en tema de intenso escrutinio. Había sido objeto de quejas sobre su desempeño laboral y prácticas inseguras. El Colegio de Enfermeras de Ontario, el organismo regulador para enfermeras en la provincia, había recibido reportes sobre ella. Sin embargo, cuando dejó Caresan Care, se negoció con el apoyo de la Asociación de Enfermeras de Ontario que no tendría una marca en su registro. A la instalación de cuidados a largo plazo no se le permitió compartir información sobre las quejas con futuros empleadores. Esta protección del registro de empleo de Wettlaufer significaba que podía continuar trabajando como enfermera en otras instalaciones. Tomó posiciones de medio tiempo en otros hogares de ancianos y proporcionó cuidados en residencias privadas de pacientes. En la instalación Meadow Park, en London, Ontario, mató a Arpad Horvath, de 75 años. En un hogar de retiro en París, Ontario, inyectó a Sandra Towler, de 77 años, con intención de asesinar. En una residencia privada en Ingersoll, Ontario, inyectó a Beverly Bertram, de 68 años, con intención de asesinar. Tanto Towler como Bertram sobrevivieron. Lo que hizo el caso de Wettlaufer particularmente perturbador no fue solo el número de personas que mató o intentó matar, sino el hecho de que confesó repetidamente a lo largo de los años y nadie la reportó a la policía. Le dijo a un abogado lo que había hecho, le dijo a amigos, le dijo a una expareja, le dijo a su pastor. Algunas personas le aconsejaron mantenerlo en secreto, otros simplemente no le creyeron o no la tomaron en serio. Nadie contactó a las fuerzas del orden. Los asesinatos continuaron. Wettlaufer más tarde le dijo a la policía que había intentado dejar de matar y había buscado ayuda diciéndole a la gente lo que había hecho. Describió escuchar risas que la impulsaban a cometer los asesinatos, aunque aclaró que esto no era risa audible, sino un sentimiento en su pecho, mientras que el impulso de matar venía de la región de su estómago. Nunca afirmó derivar placer de los asesinatos. Declaró que se sentía horrible después de asesinar a cada víctima. Sin embargo, la compulsión continuó, y a pesar de sus confesiones a múltiples personas, no ocurrió ninguna intervención. El avance llegó en septiembre de 2016, cuando Wettlaufer ingresó voluntariamente a un programa de rehabilitación de drogas para pacientes internos en el Centro para Adicción y Salud Mental en Toronto. El 16 de septiembre de 2016 se registró para tratamiento. Durante su tiempo allí,
confesó al personal de KMH sobre matar o intentar matar a sus pacientes. Esta vez, la confesión fue tomada en serio. El personal de KMH notificó al Colegio de Enfermeras de Ontario y al Servicio de Policía de Toronto. Wetlaufer entonces envió un correo electrónico al Colegio de Enfermeras para renunciar como enfermera registrada, declarando que había dañado deliberadamente a pacientes bajo su cuidado y estaba ahora siendo investigada por la policía por lo mismo. Llamó personalmente a un investigador del Colegio de Enfermeras. Hizo que el personal de KMH enviara por fax una confesión manuscrita de 4 páginas. El 20 de julio de 2016, durante una entrevista grabada en CAMH, Wetlaufer proporcionó una confesión detallada de 2 horas de duración a la policía. Admitió haber matado a 8 pacientes e intentado matar a otros 6. Proporcionó detalles específicos sobre las víctimas, las fechas y los métodos. Después de una investigación adicional, fue formalmente acusada de 8 cargos de asesinato el 25 de octubre de 2016. El 13 de enero de 2017 se presentaron cargos adicionales, 4 cargos de intento de asesinato y 2 cargos de agresión agravada. Wetlaufer renunció a su derecho a una audiencia preliminar. El 1 de junio de 2017 se presentó ante la corte y confesó todos los cargos. Se declaró culpable de 8 cargos de asesinato en primer grado, 4 cargos de intento de asesinato y 2 cargos de agresión agravada. No habría juicio, ninguna oportunidad para que sus abogados montaran una defensa. Admitió todo. El 26 de junio de 2017, menos de un año después de su confesión en KMH, Wetlaufer fue sentenciada. Recibió 8 cadenas perpetuas concurrentes en prisión sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Su fecha más temprana posible de liberación es 2042, cuando tendría 75 años. Las familias de las víctimas asistieron a la sentencia. Habían perdido madres, padres, abuelos. Algunos habían sospechado que algo andaba mal cuando sus seres queridos murieron, pero se les había dicho que era por causas naturales. Otros nunca lo habían cuestionado hasta que la policía los contactó años después para decirles que su familiar había sido asesinado por una enfermera. La provincia de Ontario respondió al caso, comisionando una investigación pública. El día de la sentencia de Wetlaufer, el fiscal general Yasir Naqvi y el ministro de Salud y Cuidados a Largo Plazo, Eric Hoskins, anunciaron conjuntamente la investigación. El objetivo era entender cómo Wetlaufer había podido matar durante tanto tiempo sin ser detenida e identificar los cambios sistémicos necesarios para prevenir casos similares en el futuro. La investigación reveló múltiples capas de fallo. Wetlaufer había confesado a un abogado quien le aconsejó mantenerlo en secreto y no lo reportó. Esto planteó preguntas sobre el privilegio abogado-cliente versus el deber de reportar peligro continuo para otros. Le había dicho a amigos, una expareja y un pastor, ninguno de los cuales contactó a las autoridades. Esto destacó cómo las personas a veces descartan las confesiones como exageraciones o gritos de ayuda en lugar de admisiones literales de asesinato. El Colegio de Enfermeras había recibido quejas sobre las prácticas inseguras de Wetlaufer, pero no le había impedido continuar trabajando. Cuando dejó Care-Sankar, la Asociación de Enfermeras de Ontario negoció mantener su registro limpio, permitiéndole trabajar en otras instalaciones donde mató de nuevo. Esto expuso problemas con cómo los organismos reguladores profesionales manejan las quejas y comparten información sobre practicantes peligrosos. Las prácticas de contratación y despido en instalaciones de cuidados a largo plazo fueron objeto de escrutinio. Las verificaciones de antecedentes a veces eran mínimas. El personal con desempeño deficiente o inseguro podría ser tolerado debido a la escasez de trabajadores.
Las referencias no siempre eran verificadas exhaustivamente. La investigación escuchó que Wetlaufer no habría sido atrapada si no hubiera confesado, sugiriendo que los sistemas de detección para este tipo de crimen eran esencialmente inexistentes. El caso también planteó preguntas más amplias sobre el asesinato en serie en el cuidado de la salud. Los pacientes y las familias depositan una enorme confianza en los cuidadores, particularmente en entornos institucionales como hogares de ancianos. La mayoría de las personas no considerarían la posibilidad de que una enfermera pudiera estar matando intencionalmente a pacientes. El estatus de los profesionales de la salud los coloca por encima de toda sospecha. Cuando pacientes ancianos con múltiples condiciones de salud mueren, se asumen causas naturales. Sin una razón para sospechar de acto criminal, los niveles de insulina no se examinan y los asesinatos pasan desapercibidos. Los antecedentes religiosos de Wetlaufer agregaron otra dimensión preocupante. Había estudiado educación religiosa y venía de una familia profundamente bautista. Trabajaba en una profesión de ayuda. Se suponía que encarnaba compasión y cuidado. Sin embargo, asesinó sistemáticamente a personas ancianas vulnerables durante casi una década. La desconexión entre sus antecedentes y sus acciones fue profunda. La investigación finalmente concluyó que se necesitaban cambios sistémicos en cómo operan las instalaciones de cuidados a largo plazo, cómo las organizaciones profesionales manejan las quejas, cómo se comparte la información entre empleadores y cómo se monitorea a los trabajadores de la salud en busca de señales de daño a los pacientes. El Colegio de Enfermeras revisó las políticas relacionadas con las quejas. Se propuso legislación para abordar brechas en supervisión y responsabilidad. Elizabeth Wetlaufer fue inicialmente retenida en la institución Grand Valley para mujeres en Kitchener, Ontario. En marzo de 2018 fue transferida a una instalación segura en Montreal para recibir tratamiento médico. Permanece encarcelada, cumpliendo 8 cadenas perpetuas concurrentes. Será elegible para solicitar libertad condicional en 2042, pero si alguna vez será liberada es incierto. Las familias de sus víctimas viven con el conocimiento de que sus seres queridos fueron asesinados por alguien que se suponía debía cuidarlos. Algunas de las víctimas habían estado sufriendo de demencia u otras condiciones que hicieron sus últimos años difíciles. Sus familias los habían colocado en hogares de ancianos esperando que recibieran cuidados compasivos de fin de vida. En cambio, fueron asesinados por una enfermera que los inyectó con sobredosis de insulina. El caso de Elizabeth Wetlaufer se erige como uno de los fallos más significativos del sistema de salud y supervisión profesional en la historia canadiense. Una enfermera confesó repetidamente a múltiples personas durante múltiples años y nadie la detuvo. Mató a 8 personas y dañó a otras 6. Las víctimas estaban entre las más vulnerables de la sociedad, ancianas, enfermas, dependientes de otros para sus necesidades más básicas. Murieron a manos de alguien usando un uniforme de enfermera, alguien en quien sus familias confiaban para mantenerlos seguros y cómodos en sus últimos días. Los hallazgos de la investigación y los cambios sistémicos que impulsó pueden prevenir futuras Elizabeth Wetlaufer, pero para las familias de las 8 personas que asesinó, esos cambios llegaron demasiado tarde. Sus seres queridos se han ido, asesinados por una enfermera que operó con impunidad durante casi una década, mientras confesaba sus crímenes a cualquiera que escuchara, esperando que alguien finalmente la tomara en serio y la detuviera. Caso 10. Gwendolyn Graham. En 1986, Gwendolyn Gale Graham se mudó de Texas a Walker, Michigan, un suburbio de Grand Rapids, y encontró empleo en el hogar de ancianos Alpine Manor. Fue contratada como auxiliar de enfermería, proporcionando cuidados básicos a residentes ancianos. Su supervisora era Catherine May Wood, una mujer recientemente divorciada que había ganado peso considerable
y estaba, según su propio relato posterior, hambrienta de amistad y conexión. Cuando Graham y Wood se conocieron, rápidamente se hicieron cercanas. Poco después, su relación se volvió romántica. Eran amantes trabajando juntas en un hogar de ancianos lleno de residentes ancianos vulnerables. Lo que sucedió después se convertiría en uno de los casos más perturbadores de asesinato en serie en el cuidado de la salud en la historia estadounidense. Según el testimonio posterior de Wood, Graham comenzó a hablar sobre cometer asesinato como una forma retorcida de crear un vínculo. La idea era que matar juntas crearía un secreto que las uniría para siempre, algo que solo las dos compartían. Wood aceptó participar, aunque más tarde afirmaría que fue dominada y manipulada por Graham. Las dos mujeres convirtieron la selección de víctimas en un juego. Decidieron elegir residentes ancianos cuyas iniciales colectivamente deletrearían la palabra MURDER, ASESINO en inglés. Este juego macabro estaba destinado a agregar estructura a su ola de asesinatos. La primera víctima prevista se resistió más de lo esperado, así que abandonaron el plan de deletreo. En cambio, simplemente se enfocaron en las mujeres más débiles y vulnerables del hogar de ancianos. Muchas de las víctimas sufrían de la enfermedad de Alzheimer. Tenían edades que iban desde 65 hasta 97 años. Estaban incapacitadas e incapaces de defenderse o pedir ayuda. Dependían completamente del personal de Alpine Manor para mantenerlas a salvo. En cambio, Graham y Wood las señalaron para asesinato. Según el relato de Wood, Graham era quien llevaba a cabo los asesinatos reales. Entraba a la habitación de una víctima y la asfixiaba con una toallita mientras Wood montaba guardia afuera o distraía a los supervisores. El método era simple y dejaba poca evidencia. Una residente anciana de un hogar de ancianos muriendo durante la noche no desencadenaría automáticamente sospechas. Las muertes en hogares de ancianos son comunes y sin razón para sospechar de acto criminal rara vez se realizan autopsias. Entre enero y febrero de 1987, Graham asesinó a 5 mujeres. Wood más tarde testificó que Graham tomaba recuerdos de las víctimas, guardando artículos para revivir las muertes. Sin embargo, nunca se descubrieron tales recuerdos por la policía, planteando preguntas sobre si el relato de Wood era completamente preciso o si estaba embelleciendo detalles para hacer que Graham pareciera más monstruosa. Lo que hizo el caso particularmente perturbador fue que ambas mujeres abiertamente se jactaron de los asesinatos ante sus compañeros de trabajo. Graham supuestamente mostró los recuerdos que había tomado de las víctimas. Hablaron sobre asfixiar a residentes ancianos, hicieron sus crímenes conocidos a las personas con quienes trabajaban todos los días. Pero nadie les creyó. Los compañeros de trabajo pensaron que estaban haciendo bromas de mal gusto o jugando bromas retorcidas. La idea de que 2 auxiliares de enfermería realmente asesinarían a pacientes parecía demasiado extravagante para ser real. La relación de Graham y Wood era volátil. Wood retrató a Graham como sexual, física y emocionalmente dominante. Testificó que Graham era posesiva y controladora. Jugaban bromas extrañas juntas, como acostarse debajo de las camas de los pacientes y agarrar a otras auxiliares de enfermería por los tobillos mientras pasaban. Los compañeros de trabajo describieron su relación como intensa y poco saludable. En un momento tuvieron una pelea y Graham arrastró a Wood a un dormitorio por el cabello. Wood también más tarde contó una versión de la planificación del asesinato que involucraba contar cada asesinato como un día, como en la frase «Te amaré por siempre y un día». Un poema que Wood escribió a Graham, que fue introducido en el juicio, concluía con la línea «Serás mía por siempre y 5 días», sugiriendo 5 asesinatos. La relación terminó cuando Graham comenzó a salir con otra auxiliar de enfermería que también trabajaba en Alpine Manor. La ruptura ocurrió después de que Wood rechazara la exigencia de Graham
de que ella matara activamente a un paciente ella misma para probar su amor. Wood había estado dispuesta a montar guardia y ayudar a encubrir los asesinatos, pero trazó una línea en asfixiar personalmente a alguien. Graham tomó esto como una traición y pasó a otra mujer. Después de la ruptura, Graham se mudó de regreso a Texas con su nueva novia. Comenzó a trabajar en un hospital cuidando bebés. El pensamiento de Graham, quien había asesinado a 5 mujeres ancianas, ahora trabajando en una sala neonatal, era escalofriante. Tenía acceso a los pacientes más vulnerables imaginables, bebés recién nacidos. Mientras tanto, Wood se transfirió a otro turno en Alpine Manor y continuó trabajando allí. Llevaba el secreto de los asesinatos con ella. Entonces, a finales de 1988, tomó una decisión que finalmente sacaría el caso a la luz. Le dijo a su ex esposo, Ken Wood, lo que ella y Graham habían hecho. Ken inmediatamente contactó al departamento de policía de Walker. Los detectives fueron inicialmente escépticos. La historia parecía casi demasiado extraña para creerla. Pero comenzaron a investigar. Hablaron con el administrador de Alpine Manor, quien no reportó nada inusual y dijo que Wood era una excelente empleada. Luego entrevistaron a Wood, quien inicialmente afirmó que era solo una broma. Bajo interrogatorio continuo, cambió su historia y comenzó a proporcionar detalles sobre los asesinatos. Wood afirmó que Graham había asfixiado a múltiples pacientes mientras Wood vigilaba. Describió a las víctimas, los métodos y la cronología. Los investigadores exhumaron cuerpos y reexaminaron registros médicos. Aunque no pudieron encontrar evidencia física directa vinculando a Graham y Wood con las muertes, los cuerpos estaban demasiado descompuestos y nadie había sospechado asesinato en ese momento. Tenían la confesión y testimonio detallado de Wood. En diciembre de 1988, ambas mujeres fueron arrestadas. Wood rápidamente aceptó cooperar con los fiscales a cambio de una sentencia reducida. Testificaría contra Graham a cambio de declararse culpable de cargos menores. Esta cooperación resultaría finalmente en que Wood recibiera de 20 a 40 años en prisión, mientras Graham enfrentaba cadena perpetua sin libertad condicional. El juicio de Graham tuvo lugar en 1989. Wood fue la testigo estrella, describiendo en detalle cómo Graham había planeado y llevado a cabo los asesinatos. Graham mantuvo su inocencia durante todo el juicio. Afirmó que toda la historia era un elaborado juego mental de Wood, una fabricación diseñada para castigar a Graham por dejarla por otra mujer. Algunas personas, incluyendo al periodista Lowell Caulfield, quien escribió un libro sobre el caso, cuestionaron el relato de Wood y sus motivaciones. Wood había contado múltiples versiones de los eventos a diferentes personas. Le dijo a algunas reclusas que había inventado toda la historia para vengarse de Graham. Le dijo a otras que ella era realmente quien había cometido todos los asesinatos y había incriminado a Graham. Estos relatos contradictorios plantearon dudas sobre su credibilidad. Sin embargo, la fiscalía tenía más que solo el testimonio de Wood. La nueva novia de Graham testificó que Graham había admitido matar a 5 personas mientras estaban juntas en Texas. Esta corroboración de alguien que no tenía razón aparente para mentir resultó crucial para el caso de la fiscalía. El 20 de septiembre de 1989, el jurado encontró a Gwendolyn Graham culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de conspiración para cometer asesinato. El 2 de noviembre de 1989 fue sentenciada a 5 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Tenía 26 años. Catherine Wood se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer asesinato y un cargo de asesinato en segundo grado. Fue sentenciada de 20 a 40 años en prisión. Se volvió elegible para libertad condicional después de cumplir 20 años, pero fue negada 8 veces antes de finalmente obtener la libertad condicional en octubre de 2018. Fue liberada el 16 de enero
de 2020, después de cumplir 30 años. Se mudó a Carolina del Sur para vivir con su familia. Las familias de las víctimas quedaron devastadas. Habían colocado a sus madres, abuelas y bisabuelas en Alpine Manor, creyendo que serían cuidadas en sus últimos años. En cambio, sus seres queridos fueron asesinados por miembros del personal que convirtieron el asesinato en un juego retorcido. Varias familias demandaron a los propietarios de Alpine Manor por contratar empleados peligrosos y desequilibrados. El hogar de ancianos finalmente cerró. El edificio ahora alberga una instalación llamada Sanctuary at St. Mary's. El caso planteó preguntas perturbadoras sobre la supervisión en hogares de ancianos. ¿Cómo habían podido Graham y Wood asesinar a 5 personas sin ser detectadas? ¿Por qué nadie había tomado en serio sus alardes? ¿Qué señales de advertencia se pasaron por alto durante el proceso de contratación? La respuesta fue que nada en los antecedentes de Graham o Wood predecía claramente que se convertirían en asesinas. No tenían antecedentes criminales. Habían obtenido sus empleos a través de canales normales. Y cuando se jactaron de los asesinatos, los compañeros de trabajo lo descartaron como humor negro o comportamiento de búsqueda de atención. La idea de que las auxiliares de enfermería realmente asesinarían a pacientes parecía demasiado extravagante para ser verdad. Las muertes en sí mismas no habían generado alarmas porque las residentes ancianas de hogares de ancianos con enfermedad de Alzheimer mueren regularmente. Sin una razón para sospechar de acto criminal, las muertes fueron atribuidas a causas naturales. Nadie pensó en examinar si hubo asfixia o buscar evidencia de homicidio. Las víctimas perfectas, desde la perspectiva de un asesino, eran personas cuyas muertes no parecerían sospechosas. Gwendolyn Graham permanece encarcelada en la instalación correccional Women's Huron Valley en Michigan. Ahora tiene 60 y tantos años. Nunca será liberada. Morirá en prisión, habiendo pasado la mayor parte de su vida adulta encarcelada por los asesinatos que cometió cuando tenía poco más de 20 años. El caso ha aparecido en numerosos documentales y programas de crímenes reales. Fue la base para un libro titulado Forever and 5 Days, de Lowell Caulfield. La serie de televisión American Horror Story incluyó una versión altamente ficticia de la historia en su 6ª temporada. El caso apareció en episodios de varios programas de crímenes reales explorando asesinos en serie y parejas asesinas. Para las familias de las 5 mujeres ancianas que murieron, ninguna cobertura mediática o resolución legal podría restaurar lo que fue quitado. Marguerite Chambers, Mae Mason, Myrtle Luce, Edith Cook y Belle Burkhardt fueron las 5 víctimas confirmadas. Eran madres, abuelas y bisabuelas. Habían vivido vidas largas y terminaron en Alpine Manor porque necesitaban cuidados en sus últimos años. Murieron porque 2 auxiliares de enfermería decidieron convertir el asesinato en una experiencia de vinculación y un juego retorcido. El caso se erige como un recordatorio de que el mayor peligro para las personas vulnerables a menudo no proviene de extraños, sino de aquellos a quienes se les confía su cuidado. Gwendolyn Graham y Catherine Wood usaban uniformes de auxiliares de enfermería y se les dio acceso a mujeres ancianas indefensas. Explotaron ese acceso para cometer asesinato y se salieron con la suya durante meses porque nadie podía imaginar que las cuidadoras deliberadamente matarían a las personas que se suponía debían proteger. Para el momento en que alguien tomó en serio sus alardes, 5 mujeres ancianas ya estaban muertas. Estos 10 casos abarcan décadas, continentes y tipos de víctimas. Sin embargo, comparten un hilo común devastador: la traición de la confianza más sagrada de la sociedad, ya sea cuidando bebés indefensos, ancianos vulnerables o adultos discapacitados. Estos depredadores convirtieron en arma el acceso y la autoridad que la sociedad les otorgó. Algunos mataron por dinero, otros por rabia o celos, unos pocos afirmaron que voces o vínculos de amor los impulsaban,
pero todos explotaron la necesidad humana fundamental de cuidado. Las víctimas, desde bebés de 10 semanas hasta residentes de hogares de ancianos de 97 años, compartían solo su indefensión y la trágica creencia de sus familias de que se podía confiar en los cuidadores. Sus muertes exigen más que justicia, requieren reforma sistemática en cómo investigamos, monitoreamos y responsabilizamos a aquellos a quienes confiamos nuestros seres queridos más vulnerables. ¿Cuál de estos casos te impactó más? ¿Crees que el sistema actual hace lo suficiente para proteger a los niños y ancianos de cuidadores peligrosos? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y no olvides dar me gusta y suscribirte para más cobertura de crímenes reales que examina las traiciones que sacuden nuestra fe en la humanidad.